3 buques de guerra y 4.000 militares. Es el despliegue que ordenó Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. La Casa Blanca agrega que la decisión sería para combatir el tráfico de drogas. Caracas, por su parte, ya respondió convocando a 4,5 millones de milicianos en el país para proteger a Nicolás Maduro. Pues Washington ofrece por él una recompensa de $50 millones y lo acusa de liderar el cartel de los soles, al que el Departamento de Estado de Estados Unidos cataloga como un grupo terrorista global especialmente designado. Luis Méndez Urich nos cuenta más. Washington y Caracas continúan su distanciamiento. Estados Unidos sigue en marcha con lo que califica como un plan para luchar contra los carteles de la droga, por lo que desplegó 3 destructores y al menos 4.000 marines. Un hecho que ha puesto atención en Miraflores, puesto que la administración Trump ha calificado al gobierno de Maduro como responsable del tráfico de drogas a la Unión Americana. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel de narcoterrorismo encabezado por Maduro. Entre otras acciones, Washington incrementó la recompensa por información sobre Maduro a principios de agosto, tras considerar al Cartel de los Soles como una organización terrorista el pasado mes de julio. La movilización de fuerzas militares ha generado preocupación en algunos líderes de la región por las implicaciones que tendría para sus territorios. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Desde Caracas han rechazado las acusaciones y sostienen que son actos que se deben a la expulsión de la delegación de la DEA en el país. No existe en este continente un país con mayores victorias contra el narcotráfico que Venezuela en los últimos tiempos. La primera victoria, cuando Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela, a la primera principal narcotraficante de este planeta que se llama la DEA. Para hacer frente a esta situación, el gobierno venezolano ha ordenado el despliegue de 4,5 millones de integrantes de las milicias, además de otros cientos de fuerzas populares y ciudadanas para garantizar la defensa del territorio. 2 semanas antes de que se conociera el despliegue, el diario New York Times reportó que Trump firmó en secreto una directiva con la que le ordenó al Pentágono utilizar la fuerza militar contra ciertos carteles de drogas latinoamericanos que su administración designó como terroristas. Con este contexto, el envío de buques al Mar Caribe Sur es una operación antidrogas o intentará Estados Unidos derrocar al presidente Nicolás Maduro. Es lo que discutimos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados. Hoy nos acompaña William Serafino, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y quien se conecta desde Caracas. Y en Miami está Ron Aledo, excontratista de la CIA, oficial del Ejército de Estados Unidos y oficial de Operaciones e Inteligencia del Estado Mayor. Él es experto en geopolítica y seguridad internacional y además es el creador de la cuenta en YouTube Ron Aledo ex-CIA Contractor. Bienvenidos y gracias por participar en este espacio con nosotros. Y a nuestra audiencia, les recuerdo que puede seguirnos en las redes sociales donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @mariacleaguirre. Y también pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. William Serafino, comienzo con usted. ¿Este es una operación en contra del tráfico de drogas o es un intento para derrocar al gobierno de Maduro? Sí, bueno, primero que nada me gustaría que situáramos la conversación y el escenario en las propias confirmaciones oficiales que se tienen hasta ahora. El supuesto despliegue hacia el Caribe adolece de elementos justamente de confirmación oficial desde las principales instituciones del Pentágono. Se habla justamente de un proceso o de una acción de demostración de fuerza en el continente en el intento de reposicionar a América Latina como un elemento fundamental de la política exterior de los Estados Unidos y también como un intento, evidentemente, de presionar a Venezuela. A mí lo que me ha generado mucha duda los últimos días es que fundamentalmente no en ninguna de las declaraciones de los voceros estadounidenses más importantes, hablo de Marco Rubio, de Pam Bondi, de la secretaria de prensa de la propia Casa Blanca, no hay un planteamiento abierto de que este despliegue se trata de una escalada militar contra Venezuela. Entonces me parece que ahí también hay unas restricciones y unas líneas rojas que no se quieren traspasar, en el entendido de que en la geopolítica global también el presidente Donald Trump se está moviendo desde una perspectiva bastante específica, que es tratar de afianzar su rol de pacificador, tratar de dibujarse ante la opinión pública como un actor de paz,
lo que podría estar cerrando la ventana de oportunidad para que este tipo de planteamientos, de incursiones y de aventuras militares, que además no están precedidos por la declaratoria de un estado de guerra, puedan ser viables. Entonces yo vería el despliegue militar desde esas coordenadas. Y usted tiene razón, William, los detalles concretos todavía no se conocen. Sin embargo, Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, confirmó que habían ordenado el despliegue de 3 buques y 4.000 militares sin dar más detalles al respecto, sin decir ni siquiera cuándo sería ese despliegue, por lo que no se conoce si los buques están o no o cuándo estarían en el Mar Sur Caribe. Ron Aledo, bienvenido usted también al debate. ¿Qué opina de este anuncio del despliegue militar de Estados Unidos? Bueno, pues estoy de acuerdo completamente. Se ha dicho que que está el despliegue, pero hay una ambigüedad estratégica sobre el significado y la misión y el propósito concreto de este despliegue, más que nada marítimo, en el Caribe. La versión oficial o la versión que más la Casa Blanca ha dicho, ha repetido, es que es para luchar contra el narcotráfico. Y es posible que sea así, es posible que sea simplemente para aumentar la capacidad de la Guardia Costera, porque las capacidades que están enviando ahora al Mar Caribe son capacidades del US Navy, que obviamente es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más fuerte y tiene mucho más alcance que el US Coast Guard. El Navy es muchísimo más grande que la Guardia Costera y es posible que esté ahí simplemente para interceptar posiblemente cargamentos marítimos o por aviación de droga que salgan de Colombia o que salgan de Venezuela, etcétera. Obviamente, no, la otra posibilidad, la otra gran teoría, que esto es para poner presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, una cosa es segura, este despliegue no es suficiente ni muchísimo menos para una invasión a Venezuela. 4.000 Marines y estos barcos que han salido son completamente insuficientes para una invasión directa al territorio de Venezuela. Se necesitaría una fuerza por lo menos 10 veces mayor para una invasión y ocupación del territorio tan grande y tan complicado como Venezuela. O sea que no es una invasión a Venezuela de seguro, simplemente por los números, por la matemática, por el cálculo del tamaño de Venezuela y el cálculo del tamaño de las Fuerzas Armadas de Venezuela. No es una invasión de seguro. Y quiero preguntarle, William, sobre esa cifra, porque se habla de cerca de 4.000 militares, entre 4.000 y 4.500, de los cuales 2.200 serían Marines, es decir, de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Frente a este número, ¿es desproporcionado la orden de desplegar 4,5 millones de milicianos en Venezuela? Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tratamiento de la información, ya que lo que se ha hablado de este despliegue desde algunos medios de comunicación, en concreto la agencia Reuters, lo que realmente están tratando de presentar como algo de fuentes exclusivas y de fuentes anónimas es una noticia que es pública, que está en la propia página del Pentágono, que es este despliegue que está estipulado como una operación global, es decir, no hay ningún tipo de aclaratoria en términos geográficos y que además sería un procedimiento de rutina, es lo que se lee desde el propio Pentágono. Ahora, yo creo que por parte del gobierno, el gobierno venezolano, hay una justificación en intentar movilizar tanto a la base social como al aparato militar venezolano ante una evidente amenaza contra la soberanía del país y que se está poniendo, digamos que, y se está impugnando estratégicamente o intentando impugnar estratégicamente el dominio de los mares territoriales del país. Yo creo que es una consecuencia lógica de una escalada comunicación declarativa que obviamente apunta a llevar la situación a unos niveles de tensión que puedan ser irreparables, ¿no? E irreversibles. Entonces creo que tiene una condición lógica, no me parece que sea un llamado arbitrario o desproporcionado, sino en el sentido, bueno, de responder eficazmente ante una amenaza donde no solamente está en peligro la propia inmunidad del principal mandatario del país, del jefe de Estado, sino también la propia condición de soberanía de la República. Y quiero contrapreguntarle, William, ¿por qué considera usted que esta es una evidente amenaza de la soberanía de Venezuela si todavía no se conoce a ciencia cierta dónde estarían esos buques? Bueno, evidentemente hay algunas evidencias que te permiten pensar que aunque no hay una declaración fáctica
circunscrita en la institucionalidad de los Estados Unidos con respecto al despliegue relacionado a Venezuela, si tienes unos indicativos de que hay una escalada contra el país, es decir, hay un aumento de una recompensa que ni siquiera tiene un basamento legal en los informes de la DEA. Yo le pido a la audiencia y a las personas que ven este programa que, por ejemplo, busquen los informes de la DEA del año 2024, incluso el que acaba de publicar en el año 2025. No hay ninguna referencia al Cartel de los Soles, no hay ninguna referencia al presidente Nicolás Maduro, no hay ninguna referencia a Venezuela como un actor o como un factor de importancia o de relevancia dentro del narcotráfico hacia Estados Unidos. Pero evidentemente hay un conjunto de movimientos políticos, hay una secuencia de declaraciones que tratan de poner la situación en cuestión de riesgo y amenaza a la propia seguridad. Y obviamente el Estado venezolano está respondiendo en función de eso, independientemente de que el despliegue y las autoridades del Pentágono mantengan un silencio ambiguo, como decía el otro invitado, con respecto a cuáles serían los objetivos y los propósitos finales de la operación. Pero indudablemente está en agenda la posibilidad de una acción de fuerza contra Venezuela y es evidente también que el Estado venezolano, siendo responsable, no se lo está tomando a la ligera. Y Ron, quiero preguntarle, ¿usted considera que está Donald Trump utilizando el tema del tráfico de drogas y el tráfico de armas para amenazar la soberanía de Venezuela? A nivel político, a nivel de medios de comunicación, sí, obviamente. A nivel verbal, las declaraciones que vienen del Pentágono, las declaraciones que vienen de la Casa Blanca, de la portavoz de la Casa Blanca, son muy agresivos en contra del gobierno de Venezuela, en contra de Maduro. Obviamente, todas estas declaraciones lo dibujan como un dictador ilegítimo, narcotraficante, etcétera, etcétera. O sea que no hay duda que a nivel verbal y de declaraciones oficiales de la Casa Blanca es así. Ahora bien, de nuevo, repito, esta fuerza militar, según si es cierto los números que dice el Pentágono y debido a su cantidad y su composición, no serían nunca jamás suficientes para una invasión a Venezuela. Y cuando digo invasión me refiero a una operación muy parecida a la que hizo Estados Unidos en Panamá, para que la gente tenga una idea. Se necesitaría para un país como Venezuela, se necesitaría por lo menos 4 o 5 divisiones de infantería. Estamos hablando de más de 100.000 soldados, más todo el apoyo logístico, aéreo, marítimo para una operación así gigantesca. O sea que yo estoy de seguro puedo confirmar por los números que esto no es una invasión a Venezuela como tal, estilo Panamá, una invasión directa. Hay una retórica, claro que sí, en contra del gobierno de Venezuela, hay unas declaraciones oficiales en contra del gobierno de Venezuela, está la recompensa esta de millones de dólares por la captura de Maduro, está la designación de las Fuerzas Armadas venezolanas como integrantes del Cartel del Sol. Hay muchas declaraciones oficiales, pero esta fuerza militar, que sí puede ser utilizada para interceptar barcos y aviones que transporten droga, que puede ser una fuerza que aumente el poder y la capacidad de la Guardia Costera. Esta fuerza militar de seguro no es una fuerza de invasión a Venezuela. Ahora bien, dicho esto, estoy hablando desde el punto de vista puramente militar, no es una fuerza de invasión. Podría ser una fuerza de apoyo, o más que nada de apoyo aéreo a otro tipo de operación que esté sucediendo o que va a suceder en Venezuela. Eso es mucho más probable y mucho más viable. Me explico. Si ahora mismo, y yo no tengo información de esto, estoy aquí especulando solamente en experiencia y anecdótica, pero si ahora mismo hay conversaciones entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y entre la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos con elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas para que saquen a Maduro del medio, para que tomen el poder en el país, para que le den un alzamiento militar en contra de Maduro, posiblemente esta fuerza de Estados Unidos sí sería una fuerza de apoyo logístico y de apoyo aéreo, de apoyo de fuego aéreo para este grupo militar, si es que existe. No estoy diciendo que exista, no sé si existe, pero si existiese, en caso hipotético, esta fuerza sí estaría en una posición muy
muy viable para darle apoyo logístico y apoyo aéreo a cualquier posible alzamiento militar que posiblemente, hipotéticamente, esté Estados Unidos tratando de coordinar dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Aquí quiero poner en contexto, cuando usted se refiere a Panamá, se refiere a la invasión que hizo Estados Unidos a Panamá en 1989 para capturar al dictador y que en ese momento era el presidente del país, Manuel Noriega, quien posteriormente fue acusado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Ya voy con usted, William, sobre estos puntos que trata Ron, pero antes quiero contrapreguntarle a usted, Ron, algo que estaba mencionando William, y es esa incongruencia en la información militar de Estados Unidos, donde la DEA no habla del cartel de los soles ni del presidente Nicolás Maduro liderando ese cartel, y sin embargo el 25 de julio del 2025 el Departamento de Estado designa al cartel de los soles como un grupo terrorista, supuestamente por apoyar al Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa a ingresar tráfico de drogas y tráfico de armas a Estados Unidos, y además aumentó de 25 millones, que era la recompensa, 25 millones de dólares, que era la recompensa que había aumentado a su vez en Estados Unidos en enero de este año contra Maduro, la aumenta a 50 millones, que es la recompensa actual que ofrece Estados Unidos por información que conlleve a la captura del presidente venezolano. ¿Qué responde usted frente a esa incongruencia? ¿Realmente la inteligencia militar estadounidense no tiene señalamientos concretos contra Maduro vinculándolo al narcotráfico y Trump lo está utilizando como una justificación política? Posiblemente los tiene, posiblemente no las tiene, no se sabe, porque si las tiene es material secreto, confidencial, que no está en redes públicas, que no está en lo que nosotros llamamos open sources, no está en las fuentes abiertas. Ahora bien, lo importante aquí, la gente tiene que comprender algo. Cuando un gobierno designa a otro gobierno o a otra entidad terrorista o no terrorista, o traficante o no narcotraficante, no es una acción judicial que requiere pruebas ante la corte o evidencia, o que requiere algún tipo de evidencia concreta, etcétera. No se necesita eso. Es solamente, en el 90% de los casos, es algo basado en política exterior, en ideología, en worldview. Me explico. Cuando yo estaba en la administración Obama, la Casa Blanca y el Departamento de Homeland Security intentamos clasificar como terroristas a los carteles mexicanos, al cartel de Sinaloa, las Zetas, a los diferentes carteles de México. Y al final la Casa Blanca lo intentó, pero al final dijeron que no podíamos clasificarlos como terroristas porque no eran terroristas, no tenían una ideología política o una ideología militar como su fin último. Su fin era enriquecerse con las drogas. Eran criminales comunes, bien organizados, pero no cabía en la definición de terrorista como tal, que necesita una ideología política o una ideología o fin religiosa para ser terrorista. Pero llegó Trump a los pocos años y los declaró terroristas. No porque fueran legalmente terroristas, sino porque iba de acuerdo a su política, a su ideología, a su discurso ideológico, a su discurso político. O sea que cuando Trump quiere declarar 50 millones por Maduro y declararlo terrorista, no lo hace porque sigue un tipo de legislación académica o de definición académica, lo hace porque le da la gana. Y ya está, porque es parte de su política, su ideología. Si quiere poner 100 millones, lo pone también, y si pone 200 también, y si lo quiere declarar terrorista islámico, lo declara terrorista islámico, aunque no lo sea. La gente tiene que entender eso. Para que un gobierno declare a otro gobierno terrorista y dé una recompensa, no hay que pasar por una estructura de probar esto ante la corte, ni con evidencia, ni mucho menos. Si llega a ese caso, sí, pero para declararlo y para poner una recompensa, no, es solamente pura ideología, puro discurso político. Y teniendo en cuenta esa intención política, William, de la que habla nuestro otro invitado, le quiero preguntar, ¿este aumento de recompensa por Maduro podría tentar a la fuerza militar que lo rodea a entregarlo a Estados Unidos? Sí, yo creo que el cálculo de la operación, el diseño de hacia dónde apunta el aumento de la recompensa, justamente, no creo que la finalidad última
sea la intervención militar, sino generar evidentemente una crisis dentro de las estructuras del Estado venezolano, generar fracturas dentro del alto mando militar. Ningún signo de la realidad, desde la información pública que se maneja desde acá en Venezuela, comunicados de la Fuerza Armada, pronunciamientos casi diarios, te dejan ver que eso sea posible. Yo creo que la unidad y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es bastante sólida y no es la primera vez también. Recordemos que hubo un intento de despliegue militar que fue bastante infructuoso. Eso también lo cuenta Mark Esper, exsecretario de Defensa de la primera administración Trump, en sus libros de memorias, de que ese despliegue militar no había resultado del todo exitoso. Ya la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el país, ¿no? como sociedad de conjunto, está cada vez más acostumbrada a este tipo de operaciones psicológicas y mediáticas, y creo que el efecto que pudo haber tenido en años anteriores no lo tendría tanto en la coyuntura actual, sobre todo por un elemento fundamental que creo que tiene que ver con el contexto político interno, más allá del cálculo que se haga desde la Casa Blanca, que tiene que ver que en 2019-2020 tenían enormes posibilidades de construir el escenario, el clima propicio para un escenario de cambio de régimen. ¿Por qué? Bueno, porque estaba la figura del falso interinato de Juan Guaidó, había un reclamo por la presidencia de la República pseudo-institucional que se formalizó a raíz del reconocimiento también, contrario a los principios básicos de la legislación internacional, hacia ese gobierno ficticio, abstracto, que no tenía asidero en la realidad constitucional de Venezuela. Pero esas condiciones políticas no las tienes en 2025. Entonces creo que la posibilidad de galvanizar una operación de cambio de régimen interna que provenga del sector de la Fuerza Armada, habría que quitarle el condicionamiento del contexto político interno. Es decir, ahora la oposición venezolana está mucho más debilitada, está mucho más dividida, está mucho más fragmentada, está en un proceso de reorganización interna, con distintas figuras en ascenso y otras figuras también en declive. Entonces creo que le hace falta esa pata política, esa pata de conflictividad interna que permitiera, digamos, teóricamente mover algunas posiciones dentro del mundo militar favorables a la deposición o el derrocamiento de Nicolás Maduro. Los dos coinciden entonces en que esto no se trataría de un intento de invadir a Venezuela, pero no están de acuerdo en qué podría significar después. Ron plantea que quizás esta fuerza estadounidense podría apoyar a un grupo dentro de Venezuela, mientras que William cree que el escenario político venezolano no está dando para esta situación. Quiero cambiar de tema, Ron, y preguntarle sobre un detalle, y es la diferencia entre organización terrorista extranjera y terroristas globales especialmente designados, porque el Cartel de los Soles fue declarado por Estados Unidos como este último, mientras que, por ejemplo, el Cartel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua, fueron catalogados con ambas categorías. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, no tiene de verdad ningún tipo de significado la diferencia. El único efecto que tiene declarar a alguien, a un grupo criminal o a un gobierno como terrorista, es que legalmente lo que se llama the National Security Priority, la prioridad de seguridad nacional, que eso lo hace el National Security Council, te sube de rango, te sube de prioridad. Si yo estoy peleando contra una organización criminal, puramente criminal, que roban carros, que roban coches y que trafican con relojes caros, la prioridad del National Security Council es baja. Ahora bien, si yo declaro a esa misma organización criminal que roban carros y roban relojes, organización terrorista, entonces la prioridad nacional sube. Entonces se pueden utilizar recursos que anteriormente no podía utilizar. El presidente puede utilizar órdenes ejecutivas que anteriormente no podía utilizar para aumentar la presión sobre ese grupo. Puede utilizar recursos de las agencias de inteligencia, de la NSA, de la CIA, de la DIA, de la DEA, que es otra agencia diferente. La DIA es Defense Intelligence Agency, y DEA es Drug Enforcement Administration. Puede utilizar recursos militares del Pentágono, dinero del Pentágono, recursos satélites del Pentágono para atacar a esa organización. Y eso es lo que ha hecho Trump. Eso es lo que no pudimos hacer bajo la administración Obama, porque la administración Obama
llevaba unas definiciones muy, lo que nosotros decimos por el libro, de enciclopedia. No, esta organización es muy mala, matan a mucha gente, pero no son terroristas porque no tienen una ideología política ni militar. Lo que ha hecho Trump se ha olvidado de esas definiciones legales y las ha declarado terroristas porque él quiere declararlas terroristas, porque así eso le da mucho más poder de acción, le quita trabas a sus acciones políticas y las acciones de inteligencia y las acciones militares en contra de eso. Si es una organización terrorista de este lado o de otro, no importa, pero eso le da mucho más libertad de acción a Trump. Y discúlpeme, le interrumpo para contrapreguntarle. ¿Le autoriza entonces a Estados Unidos usar sus fuerzas militares en otro país donde haya grupos clasificados como terroristas, como es el caso de México y Venezuela? Legalmente sí, legalmente sí. En la práctica no, en la práctica no, porque eso sería un acto de guerra, obviamente, y Estados Unidos no quiere entrar en un acto de guerra con México, ni mucho menos, ni entrar en una invasión directa, romper relaciones diplomáticas y entrar en una guerra directa con Venezuela, pero muchísimo menos con México, que es vecino, que está al lado, que tiene una población enorme. Obviamente no. Legalmente, en teoría, sí, porque estamos atacando a una organización terrorista que está dentro de tu país, pero no creo que eso vaya a pasar porque en la realidad, en la práctica, sería una situación diplomática horrorosa, sería una declaración de guerra, romper relaciones diplomáticas, etcétera. Lo que sí es mucho más viable y mucho más posible es utilizar logística militar, los radares, los barcos. Hay que recordar que el presupuesto del Pentágono son $900 mil millones y tiene unas capacidades logísticas que ninguna otra organización tiene en Estados Unidos, que el FBI no tiene, que la policía no tiene, etcétera. Eso sí es mucho más viable. Si se va a atacar a un grupo de narcotráfico en México o a un grupo de narcotráfico en Venezuela, un laboratorio, es mucho más viable que se utilice a las fuerzas clandestinas de la CIA, porque esas no dejan huella, esas no dejan marca, esas son anónimas. Si va a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, todo el mundo sabe que eso fue un explosivo de la Fuerza Aérea. Y eso declararía una guerra, una situación de guerra, de rompimiento de relaciones diplomáticas. La CIA tiene la capacidad de hacer muchas de esas cosas de una manera mucho más callada y anónima. Y yo me imagino que Trump utilizaría la CIA y no las Fuerzas Armadas. Y partiendo de eso que usted nos explica, de cómo la declaración del grupo terrorista aumenta en la lista de prioridades de Estados Unidos, quiero preguntarle, William, ¿qué presión ejerce Estados Unidos en contra del gobierno de Maduro al momento de decir que el presidente lidera el cartel de los Soles y de equiparar a ese grupo con el cartel de Sinaloa, la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua? ¿Qué presión ejerce eso sobre el gobierno venezolano? Sí, además de la psicológica, narrativa e informativa, que ya es bastante evidente, yo creo que hay una lectura económica detrás de todo esto. Yo creo que no se puede perder de vista no solamente, que simbólicamente implica un daño reputacional enorme, no solamente para el Estado venezolano, sino para el país, sino justamente el rasgo económico de una operación de este tipo. Yo creo que no es nada más propaganda, no es nada más una operación psicológica, sino que tiene consecuencias en diversos planos de la realidad. Fundamentalmente el económico y el financiero. Yo creo que esta recompensa ha venido a ampliar el margen de acción de las sanciones económicas, habida cuenta de que no hay posibilidad de sancionar más nada en la economía venezolana. Es decir, si nosotros vemos el paquete de órdenes ejecutivas de designaciones a través de los FAC, prácticamente los sectores estratégicos vitales de la economía venezolana están bajo un programa de coerción económica. Venezuela no puede operar en la banca internacional, no tiene disponible el sistema SWIFT para transacciones financieras internacionales, no puede refinanciar su deuda, no puede ni siquiera pelear por una empresa que se está ahora mismo por un proceso complejo de entrega y de desmantelamiento como es Citgo, una de las principales refinerías del sur de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esta recompensa le ofrece una vía de escalada por el lado económico y financiero sustitutiva
a herramientas más estrictamente militares o sancionatorias, atendiendo al hecho de que ya no hay posibilidad de escalar por la vía de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, bueno, creo que lo económico es algo que quizás no se ve en el corto plazo, no se ve en lo inmediato, porque los medios suelen llenarse de información relativa a buques, a destructores, a operaciones anfibias, pero esto evidentemente puede tener una consecuencia significativa en los marcos de cooperación económica del país, puede tener una consecuencia significativa en los flujos de inversión, en la capacidad que tiene el país de poder vincularse tanto con países vecinos como con países más distantes dentro de las nuevas ecuaciones de la denominada multipolaridad, como por ejemplo los BRICS. Es decir, esto también creo que intenta producir un efecto de aislamiento y de alejamiento del país para que justamente se enfaticen los elementos más críticos y más graves de las agresiones económicas que ha lanzado Estados Unidos contra Venezuela, que prácticamente la economía está sobre una situación de bloqueo casi total, salvo obviamente las actividades privadas y las actividades particulares que incluso son afectadas por elementos como el sobrecumplimiento. Entonces creo que claro, que imponer en la agenda una campaña de estas características, hablar de que el presidente de un país es el líder de una organización de narcotraficantes, busca obviamente un proceso integral de aislamiento y de cerco económico, financiero y hasta diplomático, poniéndonos en la situación de que, por ejemplo, hay eventos diplomáticos donde muchos países se lo pensarán dos veces para recibir al presidente Nicolás Maduro. Es una situación de seguridad también importante para su propia persona, para su propia individualidad. Y lo que también implica que el Estado venezolano, que no es única y exclusivamente Nicolás Maduro, se relaciona con el mundo de diversas maneras, también podría haber un efecto contractivo de lesión en esos ámbitos de cooperación que desde el último año se han venido recuperando. Es decir, Venezuela tiene relaciones de cooperación económica con Colombia, también con Brasil, con muchos países del mundo, y eso podría haberse revertido o afectado a raíz de esta campaña. Usted se concentra en los efectos a largo plazo, sobre todo en lo económico, las finanzas y lo diplomático, pero a corto plazo en Venezuela, donde usted está, ¿se ha sentido alguna repercusión tanto de la recompensa por parte de Estados Unidos como la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista y más recientemente el anuncio del despliegue de los 3 buques estadounidenses? Sí, yo creo que hay una distancia entre lo que se dice, dentro de lo que se ve de Venezuela fuera del país y de lo que se vive. Yo te puedo decir que yo vivo en el centro de la capital, no vivo en un pueblo retirado de los principales, digamos que de donde funciona. De hecho, vivo muy cerca de donde funcionan las principales instituciones del Estado y del gobierno. Y puedes notar en la cotidianidad una completa calma y una completa normalidad de un país que está realizando sus actividades sociales, económicas, culturales, deportivas sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de crispación. Sin embargo, obviamente, aunque la gente ve este proceso con un poco de incredulidad, evidentemente por las redes sociales y por las plataformas digitales hay un boom informativo con respecto a un supuesto carácter de inminencia con respecto a una operación militar. Creo que en el corto plazo, si me permites un poquito extenderme, igual yo creo que eso tiene mucho que ver también con la política interna de los Estados Unidos, con complacer al sector de línea dura de Marco Rubio y del Partido Republicano, tratar de que sectores muy específicos de la derecha venezolana obtengan un nuevo protagonismo en los medios y sobre todo creo yo que después de la cumbre de Alaska, que pareciera que introduce en el mundo una especie de momento Yalta, de momento de reorganización de la geopolítica global, creo que Trump está necesitado de anotarse un gol geopolítico en América Latina, de pisar fuerte frente a China como competidor estratégico y de decir, aquí mando yo, muy en el espíritu de la doctrina Monroe. Creo que también esto responde a unas lógicas geopolíticas bien determinadas. Y en ese mismo sentido, Ron, para concluir, le quiero preguntar cuáles son los límites que tiene el gobierno Trump en materia de política exterior. ¿Hasta dónde puede actuar o no o enviar a sus militares bajo el manto de tráfico, de combatir el tráfico ilegal de armas y de drogas? Bueno, el mandato constitucional del presidente de los Estados Unidos es que puede movilizar hasta 100,000 militares en activo sin necesidad de una declaración de guerra formal y sin aprobación del Congreso. Si quiere subir más allá de 100,000, necesita un voto del Congreso y una aprobación formal del Senado y del Congreso de Estados Unidos. O sea que Trump puede mover cuando quiera hasta 100,000 soldados. De nuevo, yo no creo que vaya a invadir Venezuela. Sería algo muy largo y una operación muy complicada y muy grande. Lo que sí yo creo, y me parece a mí más lógico y más viable, es que posiblemente, estoy aquí especulando, pero posiblemente haya
un grupo de militares venezolanos que ya están en contacto con el Departamento de Defensa y con la Agencia Central de Inteligencia y que estén planeando un alzamiento militar en contra de Maduro. Es muy difícil, es muy arduo. La Agencia de Contrainteligencia cubana está en Venezuela, tiene un ojo puesto a todos los militares, o trata de ponerle un ojo a casi todos los militares de alto rango, protegiendo, son como la guardia pretoriana, por decirlo así, de Maduro. Pero si ese contacto existe, yo creo que 300 o 400 generales y coroneles se le paga $100,000, $200,000 a cada uno, se le ofrecen visas a Estados Unidos, a ellos y a sus familias, y se le perdona cualquier tipo de cargo que tengan criminal por pertenecer al Cartel del Sol. Yo creo que sería una oferta muy, pero que muy jugosa, muy difícil de resistir a estos generales y a estos coroneles venezolanos, y me parece que con 300, 400 coroneles y generales que Estados Unidos pueda comprar, con visas, con dinero, con un apartamento aquí en Miami, yo creo que sería algo muy, muy tentador para ellos. Solamente tienen que deshacerse de Maduro y ya está. Me parece que eso ya es mucho más viable, mucho más probable, y me parece que esta flota que está aquí posiblemente esté en una buena posición para darle apoyo logístico y apoyo aéreo a este alzamiento, si es que de verdad va a haber un alzamiento militar en Venezuela. ¿Usted no cierra entonces la puerta de un alzamiento militar dentro de Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Algo en lo que nos encantaría profundizar, pero se nos acaba el tiempo. William Serafino y Ron Aledo, gracias por sus argumentos y sus ideas aquí en el debate de France 24, y gracias también a Laura Garzón, la jefe de edición de El Debate, y Tania Herrera, la jefe de los invitados. Ustedes sigan con nosotros.